Ayer recibí un email de Andrés, un chico de Perú, que por supuesto se presentó como lector y amante de los libros, quien me trasladó su curiosidad por conocer cuál es mi rutina particular de lectura. Al parecer, por el contenido de mis vídeos, Andrés ha concluido o ha deducido que tengo una rutina formal y ordenada y considera que quizás mis pautas le puedan inspirar y ayudar a disfrutar más de la lectura. Además de cómo es mi rutina, me preguntaba cómo leo, si tomo notas, si subrayo los libros, si releo. Pues nada, Andrés. Tal y como te comenté, aunque sí tengo el hábito de leer, leo prácticamente a diario, no creo que tenga una rutina ordenada y planificada que sirva como modelo o ejemplo a seguir. Y aún así, para saciar tu curiosidad y porque me parece interesante reflexionar sobre ello, en el vídeo de hoy, más que mi rutina de lectura, analizo cómo es mi dinámica con los libros y qué hago para que el tiempo que dedico a leer me cunda y sea efectivo. Así que comenzamos ya. Bienvenidos a Palabra del Lector. Como cuando me veis por aquí solo hablo de libros, puede dar la sensación de que estoy todo el rato leyendo, o puede parecer que tengo una rutina muy formal de lectura o que organizo muy bien el tiempo para leer mucho más. Y en realidad no es así. Sí que leo prácticamente a diario, hay veces que más y hay veces que menos, depende el tiempo que tenga, depende las ganas que tenga y depende el libro que esté leyendo que me tenga más o menos enganchado. Pero lo que sí he aprendido con los años y lo que procuro hacer ahora mismo es sacar el máximo provecho posible al tiempo que dedico a leer. Y para ello tengo en cuenta lo siguiente. Elegir bien es fundamental, ya que invierto mi tiempo leyendo, ya que leer requiere cierto esfuerzo y dedicación por mi parte. Cuando comienzo un libro espero que su lectura sea satisfactoria. Y es que toda experiencia con un libro comienza con su elección. En lo acertado que estemos en esta elección se basará el éxito de la lectura. Y este éxito lo mediremos en la medida que nos aporta lo que buscamos en ella. Bien entretenimiento, descubrimiento, conocimiento, evasión, aprendizaje, desconexión. Y en base a esto valoraremos si ha sido una lectura satisfactoria, que a fin y al cabo es lo que buscamos. Por eso yo ahora mismo hago un esfuerzo, y no siempre lo he hecho, por elegir con cierto criterio. Primero teniendo en cuenta mis circunstancias personales. Valoro, ¿estoy en un momento tranquilo o ando con mucho jaleo y estoy muy disperso? Vengo de una lectura muy profunda y quizás me venga mejor algo muy ligero, o estoy en un momento que me puedo permitir sumergirme en una lectura que me vaya a exigir mucho esfuerzo. Para mí es importante ahora mismo también saber algo de la obra antes de comenzar a leerla. Por eso me informo o leo reseñas o veo algún vídeo. Es cierto que a todos nos gustaría elegir un libro a ciegas y que su lectura sea todo un descubrimiento y que se convierta en una experiencia gratificante. Pero en estas situaciones las probabilidades de éxito no juegan a nuestro favor. Y yo he aprendido que siendo más selectivo reduzco mucho mi tasa de abandono de libros. Y por supuesto me dejo aconsejar y asesorar por lectores que tienen un gusto afín al mío. Y aquí entran también muchas de las recomendaciones que me mandáis. Me gusta cuando recibo sugerencias bien amuebladas que vienen respaldadas con argumentos convincentes. Por ejemplo, si te gustó A Sangre Fría de Truman Capote, te recomiendo que leas El adversario de Manuel Carrer. Si te gustó La campana de cristal de Silvia Plath, dale una oportunidad a su poesía. Aunque no leas a menudo cómics o novela gráfica, tienes que leer From Hell, que te va a encantar. Esto es un pequeño ejemplo de propuestas de lecturas que me han llegado por vuestra parte, que he seguido y cuya experiencia ha sido gratificante. Y antes de continuar, y relacionado con esto, hago un inciso para dar un apunte sobre los abandonos de libros. Personalmente lo que tengo claro es que si lo que estoy leyendo no me atrapa, no consigue engancharme, no me parece interesante o simplemente me da pereza retomar su lectura cada vez que me siento a leer, no tengo ningún problema en abandonar ese libro y ponerme a leer otra cosa. Por eso no es coincidencia que todos los libros que termino de leer tienen algún aspecto que me haya gustado. En todos ellos encuentro algo que destacar. Yo, salvo alguna excepción, leo prácticamente todos los días y leo sobre todo a las noches, que es cuando más tiempo tengo y más relajado estoy. Pero me gusta también leer un poco mientras desayuno.
Y luego ya depende de cada día. Si me surge un momento en el que tengo un rato para leer y tengo un libro a mano, leo. Los domingos me gusta leer un poco en la cama a las mañanas. Y si puedo, también después de comer. En vacaciones hay días que leo mucho y días que no leo absolutamente nada porque paso mucho más tiempo fuera. Por lo que mi única constante, podemos decir, si hablamos de una rutina de leer, es el momento que leo a las noches. Teniendo en cuenta que mi relación con la lectura no ha sido siempre la misma, depende de cada época, también la dinámica que establezco con cada lectura depende del libro que esté leyendo. Hay veces que leo un libro del tirón porque su lectura es fluida, porque no conlleva mucha complicación, porque contiene ingredientes adheridos para engancharnos y porque a veces la trama está formulada para que no podamos parar de leer. Un ejemplo de ello pueden ser los libros de Donna Tartt, como El secreto o El jilguero, que pese a su larga extensión, su lectura se convertirá en una carrera de fondo. Hay libros como estos que, independientemente de su tamaño, que son más o menos breves, su contenido y comprensión exigen más esfuerzo por nuestra parte. Y para mí, estos libros no son tan adecuados para una maratón lectora, sino para leerlos con calma y con atención. Y un ejemplo en mi caso puede ser La muerte en Venecia de Thomas Mann, La lentitud de Milan Kundera, que es bastante breve, pero que a mí me llevó mi tiempo, o El lobo estepario de Hermann Hesse, o cualquier lectura de Simone de Beauvoir. Con los libros que contienen un recopilatorio de cuentos o relatos, me sucede que no me gusta leerlos todos seguidos. Cuando leí este libro, por ejemplo, Pelea de gallos de María Fernanda Ampuero, o este otro, Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Schweblin, prefiero leer un cuento y continuar con otra lectura e ir intercalando los siguientes cuentos para que cada uno de ellos tenga su espacio, se oxigenen, pueda pensar en ellos sin que estén atropellados por los siguientes cuentos que van viniendo y que así no pierdan identidad ninguno de ellos. Me ha ocurrido también porque hay veces que he leído libros de cuentos o relatos todos seguidos, que aunque me quedo con la esencia de la obra en el sentido que puede tener en su conjunto, muchos de estos cuentos pasan sin pena ni gloria porque se me olvidan rápidamente. Y sí, también compagino lecturas. Hay veces que leo más de un libro a la vez. Intento no pasarme de dos. Cuando ya tengo 3 libros empezados me disperso bastante. Pero también me ocurre que hay veces que uno de ellos acapara toda mi atención porque, por lo que sea, me engancha más de lo normal, así que dejo apartados los otros hasta que termino de leer este libro en concreto. Y esto me ha pasado, por ejemplo, cuando he leído a Shirley Jackson, tanto La maldición de Hill House como Siempre hemos vivido en el castillo. ¿Y leo siempre igual? Pues realmente no. Es verdad que me gusta mantener una relación activa con la lectura. Me refiero a no solo leer un libro, sino interactuar con el texto, tomando notas, subrayando, buscando información, detectando ideas o temas, reflexionando sobre lo que voy leyendo, porque he descubierto que leer así se convierte en una experiencia más enriquecedora. Pero obviamente no todos los libros que leo se prestan a esta relación activa por igual. Por ejemplo, títulos como este que tengo aquí, Los niños están mirando, por muy entretenida que fue su lectura, o cualquier lectura de Agatha Christie, las puedo llevar a cabo de un tirón sin prácticamente tomar ninguna anotación. Y luego tengo el extremo contrario, obras como La montaña mágica de Thomas Mann o Ulises de James Joyce, que los tengo marcados y plagados de anotaciones por todas partes. Y entre esto y esto se mueven las demás obras. Y aquí hago otro inciso para aclarar que sí, que yo soy de los que escribo en las páginas de los libros. Aprovecho incluso los espacios en blanco del inicio y del final de la novela para apuntar interpretaciones, ideas, información que voy buscando. Sé que hay muchos lectores que odiáis todo esto, pero a mí me gusta dejar mi huella en los libros que me han demandado mucha atención. Si algún día los releo, me gustará ver lo que apunté en su momento. También creo que por muy marcados que estén, subrayados o anotados, no impiden que puedan ser leídos por otra persona. El libro es totalmente legible y de hecho yo soy de los que compro libros de segunda mano y no me importa, incluso me gustan que vengan marcados con anotaciones de otros lectores. Por lo tanto, como digo, no tengo ningún problema en escribir en las páginas de mis libros. Pero, independientemente de que subraye o anote más o menos un libro, lo que sí hago normalmente es leer con una libreta o un cuaderno cerca. Y esto lo hago desde que empecé a leer en grupo y sobre todo desde que creé Palabra de Lector. En mi caso sí considero que hay una gran diferencia
de cuando leía para mí mismo que ahora mismo que leo sabiendo que luego voy a comentar mis impresiones sobre esa lectura. Y me imagino que ocurrirá lo mismo a otros lectores que luego escriben una reseña o comparten sus impresiones en espacios como este. Ahora más que antes hago un esfuerzo por extraer ideas, localizar los temas, detectar curiosidades e incluso buscar interpretaciones cuando la lectura se presta a ello. Y en ese sentido, ¿en qué me fijo cuando leo? Bueno, pues en este caso, además de lo que pueda haber en cada libro en particular, en general sí que presto atención a tres aspectos concretos. Primero me fijo en la originalidad de la premisa o en la idea motor que da pie a la historia que nos vamos a encontrar. Por eso me parecen muy interesantes los comienzos de los libros, el punto de partida. También me fijo en la narración. Me parece muy importante para entender e interpretar una obra en localizar qué tipo de narrador nos está hablando. Y no solo eso, sino también atender al estilo de la narración, los recursos lingüísticos que se usan para dar expresividad o belleza al texto, el tono, incluso las figuras literarias. Y me fijo mucho también en cómo se estructura la novela o el libro que estoy leyendo e intentar entender por qué el autor ha decidido esa fórmula para su libro, o qué tiene de interesante haberlo hecho así. Porque yo siempre parto de que en la mayoría de los casos todo está pensado por algo y nada es porque sí. Andrés en su email me preguntaba también acerca de releer, pero yo creo que se refería más a si releo párrafos o capítulos del libro que estoy leyendo más que a la relectura de obras que he leído anteriormente. Y aquí también actúo dependiendo de cada lectura. Si he leído algo que no he entendido bien o que me ha gustado mucho y quiero deleitarme leyéndolo otra vez, o una escena que ha sido muy intensa y quiero leerla con más atención, sí que he hecho unas páginas para atrás lo que he leído y vuelvo a leerlo. Pero hay muchas veces, sin embargo, que no releo nada. Lo que sí me gusta hacer muchas veces cuando termino de leer un libro y dependiendo además de su nivel de complicación, volver al inicio de esa lectura, porque yo considero que muchas veces en el inicio se nos da información y detalles que en la primera lectura pasan desapercibidos y solo cuando tenemos una visión o una perspectiva general de toda la obra podemos entenderlo. Por lo que muchas veces cuando he terminado de leer un libro y vuelvo al comienzo, detecto aspectos que son importantes y que se me habían pasado por alto en la primera lectura. O que quizás el autor haya querido que solo tengan sentido cuando conozcamos el final de la historia. ¿Termina mi relación con un libro cuando llego a la última página y lo cierro? Pues no siempre. Todo va a depender, una vez más, del contenido y las características de la obra que haya leído. Hay títulos como este que tengo aquí, La habitación de Giovanni, por ejemplo, de James Baldwin, que no solo me tuvo pensando durante la lectura, sino que una vez finalizada la lectura, mi cabeza seguía dando vueltas a las ideas que se estaban exponiendo, a la situación, al contexto, a querer saber más acerca del autor, de sus circunstancias, de por qué escribe una obra así, qué había escrito anteriormente. Y luego hay que entender que yo en concreto estoy condicionado a que luego me gusta venir aquí a contar mis impresiones, por lo que después de una lectura intento detectar aquellos aspectos, como digo, que me han gustado, que me han llamado la atención y que me gustaría destacar para reforzar la recomendación. Y luego, obviamente, como cada libro es un mundo y un universo en sí mismo, habrá algunos que nos marquen de por vida, y en mi caso puede ser El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, que obviamente puedo olvidar detalles y no acordarme de todo, pero la esencia la tengo bastante marcada. Hay luego obras que iremos olvidando, aunque siempre nos quedará el recuerdo de que fue una buena lectura, que disfrutamos. A mí me pasa, por ejemplo, con La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Yo la leí hace muchísimos años, ahora mismo no me acuerdo casi de nada, pero sí que guardo el recuerdo de ser una novela que disfruté muchísimo cuando la leí. Y luego hay libros como ese que tengo aquí, Hasta el día que ella muera, que no leí hace muchos años, pero que ahora mismo no me acuerdo absolutamente de nada. Es una lectura que quizás disfruté en el momento de leerla, pero que poco después pasó a formar parte de esa biblioteca en la laguna mental que podemos tener en nuestra cabeza. Y dicho todo esto, aclarar que en todo momento, ahora y en todos los vídeos que subo a este canal, hablo como lector que comparte sus impresiones personales sobre lo que lee.
desde mi punto de vista en todo momento además, y que no soy ni profesional de la literatura, ni de la historia, ni del lenguaje, ni de la comunicación. Por lo tanto, mi contenido carece de ninguna pretensión didáctica, ni del rigor que puede tener un crítico literario o alguien que se dedica realmente a esto desde el conocimiento, o quien crea, por ejemplo, reseñas formales de libros. Nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero, Andrés, haber podido responder a tus cuestiones. Dejadme en comentarios si queréis cómo es vuestra dinámica personal de lectura, si coincidimos en algo, si tenéis otros hábitos, manías o curiosidades, me encantará leeros. Y como siempre, gracias si habéis llegado hasta aquí por haberme acompañado durante estos minutos, y ya nos vemos en un próximo vídeo donde tengo intención de hacer un repaso a las que han sido mis últimas lecturas. Hasta entonces espero que disfrutéis de los libros. Hasta luego.